Hola, ¿qué tal chicos? Que Dios les bendiga. Es un gusto compartir con cada uno de ustedes, esperando y de verdad de corazón deseando que se encuentren bien, que se encuentren en paz, en armonía, con salud. Reciban un cordial abrazo, un fuerte abrazo de un servidor que los quiere mucho. En esta oportunidad vamos a platicar sobre el tema que hemos venido abordando en el curso de formación ciudadana, lo cual es derechos humanos. Como recordarán, hemos estado platicando sobre un poco de los antecedentes, cómo surgieron. La palabra antecedentes es cómo surgieron los derechos humanos, de dónde vienen, por qué fueron creados. Recordarán que en la clase anterior vimos el por qué fueron creados, en dónde se crearon y con ello también vamos a platicar un poquito sobre derechos humanos igual. Sabemos que los derechos humanos pues son aquellos que nos pertenecen a cada una de las personas. Rápidamente pues podríamos definirlos como un conjunto de facultades o atribuciones que le corresponden y pertenecen a cada una de las personas. Algo importante también es de que si bien es cierto, el Estado es el que los protege, el Estado, el país y las autoridades son las que lo protegen, estos fueron creados por las mismas personas, derivados de diferentes movimientos y grupos sociales. Por ejemplo, la Revolución Francesa, movimientos norteamericanos, ingleses, en donde venían pues a proteger los intereses de cada una de las personas. Algo importante que vamos a mencionar en esta clase es un poco de los antecedentes, como les mencionaba, de dónde surgen los derechos humanos. En la presente gráfica usted puede observar en el lado derecho unas tablas que dicen los 10 mandamientos. Es uno de los antecedentes que se tiene de derechos humanos. Algo importante, y yo me voy a centrar directamente en el número 6. Allí dice no matarás. Vemos aquí claramente que este derecho o este mandamiento, mejor dicho, lo que está preservando, lo que está cuidando es la vida de las personas. Al decir no matarás, se está refiriendo a que definitivamente el mandamiento que nos está diciendo es, bueno, pues cuiden la vida de las demás personas. Recordaremos también que es uno de los derechos más importantes que, y si no es, es el más importante que tenemos como personas. De nada serviría todos los demás derechos si no tenemos vida, porque no pudiésemos gozar y disfrutar de esos derechos. En el lado izquierdo de la pantalla observamos unas pequeñas gráficas. En la primera de ellas dice el código de Hammurabi. Este es un código quizá poco conocido. En este momento pues lo vamos a empezar a ver, a conocer un poquito solo para mencionar de dónde vienen los derechos humanos. Este código es importante porque es una de las primeras leyes a nivel internacional que regula una frase o un derecho que dice en la parte de abajo, ojo por ojo, diente por diente. Para entender esto voy a mencionarles que en la antigüedad, por ejemplo, las personas cobraban venganza por sus propias manos. Por ejemplo, si una persona, y hablemos un ejemplo bien sencillo para que nos entendamos, si una persona robaba un litro de leche, las personas cobraban propia venganza y lo mataban o mataban a esa persona. Lógicamente, el castigo que recibía era demasiado a la falta que había cometido. Entonces, lo que hace el código de Hammurabi a través del ojo por diente, diente por diente, ojo por ojo y diente por diente, es venir a regular un poco estos excesos y abusos de venganza. En donde ya vemos entonces, bueno, si usted robó un litro de leche, su castigo va a ser pues reponer ese litro de leche. En ese sentido también observamos que ahí hay un poco más de igualdad entre la pena y la sanción que hubiese cometido. Vemos ahí también uno de los derechos, lo cual es el derecho a la igualdad. En Guatemala también tenemos nuestras propias leyes que regulan los derechos de las personas. En la gráfica usted observa ahorita y se recordará que es nuestra Constitución Política de la República de Guatemala la máxima ley que regula el tema de los derechos humanos. Esta pues fue creada, entró en vigencia en el año de 1985. Esta constitución habla de un aspecto muy importante, sobre todo en el tema de derechos humanos. Los derechos humanos se clasifican en dos, individuales y sociales. En esta clase yo me referiré únicamente a los derechos individuales. Son aquellos que le pertenecen a cada una de las personas.
de forma, valga la redundancia, de forma individual. Y los derechos individuales a su vez se clasifican en dos también, derechos civiles y derechos políticos. Por ponerle un ejemplo, el derecho civil es el derecho a la vida, es el derecho que tenemos todas las personas de forma individual, mientras que el derecho político es aquel que tenemos también como ciudadanos de poder elegir a nuestras autoridades, pero también que las personas puedan elegirnos si en algún momento nosotros queremos llegar a ser autoridad dentro de nuestro territorio. Y en este caso, siempre y cuando cumplamos con ciertos requisitos que las mismas leyes establecen. Vemos entonces que acá también tenemos lo relacionado a derechos humanos en nuestra Constitución. Para ir finalizando, les hablaré un poquito sobre las características de los derechos humanos. La característica más importante es que son derechos universales. Esto quiere decir que los derechos humanos se encuentran en todo el mundo. Por ejemplo, usted hoy está en Guatemala, está en San Marcos, y usted tiene derecho a la vida, pero usted decide salir e ir al extranjero. Y ese mismo derecho a la vida se le tiene que respetar en cualquier parte del mundo. Por eso decimos que es un derecho universal, porque va a ser respetado en cualquier lugar en donde nos encontremos. Otra de las características es que son derechos personales, porque le corresponden a cada persona. Usted como persona, usted como niño, tiene derecho, por ejemplo, a la educación y todos los derechos que hemos venido conociendo, pero lo tiene de forma individual y personal. Otra de las características también que son derechos prioritarios. Esto quiere decir que el mismo Estado, las autoridades, tienen que establecer todas sus fuerzas para proteger, en primer lugar, los derechos humanos. Luego, realizar las diferentes actividades que le correspondan. Son históricos, es otra de las características también de los derechos humanos porque, como hemos visto, tiene ciertos antecedentes y son progresivos porque conforme el paso de los años se ha ido respetando más y más. Por ejemplo, en años anteriores, muchos años anteriores, siempre refiriéndonos a esta última característica, las mujeres no podían ir a elegir a sus autoridades, ir a emitir su sufragio. Hoy en día vemos que las mujeres ya pueden emitir su sufragio. Por eso es un derecho progresivo, porque se van mejorando conforme el paso de los años. Bueno chicos, dando algunas respuestas a las tareas anteriores sobre cómo se clasifican los derechos humanos, únicamente les voy a comentar rápidamente que se clasifican en 3 generaciones. Estas generaciones van a ser expuestas en clases posteriores. Hay una cuarta clasificación que la vamos a ver de forma general, pero se clasifica en 3 generaciones. Otra de las tareas que tenían asignadas era cuántos derechos se establecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son 30 derechos que allí se establecen y fue firmada el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. La tarea, chicos, es la siguiente. Usted va en su cuaderno de formación ciudadana, va a escribir 5 derechos civiles, yo ya le puse ejemplos de ello, y 5 derechos políticos. 5 derechos civiles y 5 derechos políticos, de los cuales va a elegir uno por cada clasificación. Un derecho, va a escribir 5 civiles y va a elegir uno, y va a escribir 5 políticos y va a elegir uno para poder dibujarlos. Muy bien chicos, llegamos al final de nuestra clase de formación ciudadana. Que Dios les bendiga y nos vemos y nos escuchamos en una siguiente clase. Hasta pronto.